Hola a todos y a todas. Un cordial saludo. Soy Angélica Pinzón y los saludo desde mi casa aquí en la ciudad de Bogotá. Que sea este también un momento para hacer un extensivo agradecimiento a los organizadores del evento por permitirme compartir con ustedes esta experiencia tan bonita y significativa que surge de mi práctica como docente. Yo soy profe del preescolar hace 8 años y justamente esta experiencia que les voy a compartir surge del día a día, de la interacción y del compartir con los niños. En una de las sesiones de la mañana, uno de los chiquitos compartió conmigo su experiencia de cómo materializó un elemento climático como el frío a través de lo corporal. Entonces, a través de esta experiencia, surge en mí la necesidad de buscar y de indagar al respecto de cómo en la literatura infantil, de manera particular en el libro álbum, se ven reflejados elementos inmateriales a través de una corporeidad o de una materialidad. En este caso, él me compartió su experiencia con el frío y de esa experiencia surge también un proyecto en el cual estoy trabajando, que es la creación de un libro álbum en el cual la historia es el frío se metió en mi cama. Entonces espero que para ustedes sea una bonita experiencia también. Muchas gracias y quedo supremamente atenta a comentarios, preguntas y demás. Bienvenidos. Esta soy yo, bueno, según uno de mis estudiantes, un lunes, día en el que portamos el uniforme del colegio. Así soy yo ante los ojos de un niño, de un pequeño que ve a su profe de una manera particular. Qué buenos observadores son los niños, qué bien les queda dibujar la realidad. Ser profesor es uno de los más nobles oficios, pero ser profe del preescolar es una gran aventura. Todos los días son diferentes, maravillosos y representan un gran reto. Entre la formalidad de la rutina en establecer metas, explicar actividades y clases, surge el bello momento de compartir con los niños sus anécdotas o comentarios del día o la noche anterior. Y es que la noche es el momento en el que llega la oscuridad y con ella lo desconocido. El mundo de las luces se apaga y nos enfrentamos a formas abstractas e imágenes mentales que son nutridas por el imaginario colectivo o por algún temor particular. Para los niños, y me atrevo a decir que para algunos adultos también, la oscuridad representa un gran reto. Los pantalones, las medias y los sacos cambian de forma y algunos espacios como debajo de la cama o el armario se vuelven tenebrosos. Varios han sido los libros gestados basándose en estos arquetipos, que han marcado por generaciones a los infantes y sus experiencias vividas en la noche. La noche es oscura, silente y trae consigo varios elementos. Así como los colores cambian y parece que la ropa, los muebles y las cobijas fueran negros o de diferentes tonos grises, la temperatura trae consigo un nuevo cambio, el frío. Esa mañana dimos inicio a la ronda de anécdotas y comentarios. Los niños levantaban la mano deseosos de poder participar. Mientras algunos niños comentaban valientemente que ellos ya dormían solos porque ya nada les daba miedo, un chiquito del grupo levanta la mano y dice: yo tuve que dormir anoche con mi papi y mi mami, pero no fue porque tuviera miedo, fue porque el frío se metió en mi cama. Y fue justamente el comentario de este chiquito el que me llevó a cuestionarme al respecto de cómo el frío se había trabajado o tratado en la literatura infantil. Por lo tanto, empecé a hacer una investigación sobre los diversos cuentos e historias, de manera particular los libros, álbumes que tenían como tema principal el frío y una relación de este elemento con los estados climáticos, que la mayoría de las veces es lo que rige las historias como tal. En algunas otras me di cuenta que el frío está asociado a un sentimiento como la soledad. Y fue así como empecé a indagar también cómo diferentes aspectos relacionados con los sentimientos y otros estados o momentos eran relacionados en la literatura infantil con un elemento corporal o material. Y ahí me di cuenta
que habían historias sobre los sentimientos en los cuales la tristeza, por ejemplo, o la alegría aparecían corporizados, materializados, también la oscuridad y de alguna otra manera la soledad. Y eso fue lo que me llevó a hacer una revisión al respecto de estos textos. Algunos ejemplos de historias en las cuales se personifican elementos abstractos a través de la ilustración son La oscuridad de Lemony Snicket, ilustrado por John Classen, Mi amiga la oscuridad de Ella Burford, Tristeza, manual de usuario de Eva Elan, El monstruo de colores de Ana Llenas, Tengo miedo de Ivar Dacol, entre otros, donde elementos abstractos son dotados de corporeidad, de la manera en la cual los adultos pensamos que los niños los relacionan con un ente tangible. Es entonces el libro álbum un recurso estético y narrativo a través del cual los niños y las niñas pueden identificar y visualizar lo inmaterial y lo abstracto del mundo. Claro que sí. Esa es una de las más hermosas ventajas de la literatura infantil, valerse de la imagen como recurso comunicativo, interpretativo y narrativo, que vincula o construye la experiencia y la comprensión de los niños con su propio ser, su contexto, sus pares y su mundo. Sin embargo, pienso ahora en la expresión que el chiquito utilizó aquel día para referirse a su experiencia nocturna. Abro comillas, se metió en mi cama, cierro comillas. Si bien los niños son hábiles identificando qué es real y qué es ficcional, la comprensión de los conceptos abstractos es un proceso que toma tiempo cuando estamos en nuestras etapas iniciales. Todo esto está vinculado también a lo que validamos desde nuestra comunidad o sociedad. Por lo tanto, creo que la expresión que el niño utilizó fue antes pronunciada por algún adulto de su núcleo cercano, la familia. Esta construcción de los imaginarios se realiza de manera histórica y social. Y es el lenguaje el que construye y materializa los elementos. Esto se realiza a través de la socialización, la cual está mediada en primera instancia por el núcleo familiar y ella se encuentra inscrita a una tradición social e histórica. El imaginario social, como lo comenta Cornelius Castoriadis, está relacionado con la manera en la que vemos o imaginamos las cosas, lo abstracto, lo intangible, vinculado a los patrones o dinámicas que compartimos como sociedad. Elementos incorpóreos como la muerte, el dolor, las emociones, el frío, el calor son universales y quizás ya hacen parte de los conceptos generales que como gran sociedad planetaria compartimos, aunque las miradas y acepciones sean diferentes y diversas dependiendo de las comunidades en las cuales nos encontramos. Estos imaginarios nos permiten crear realidades y mundos y quizá también comprender los diferentes contextos. Nuestro proceso de aprendizaje se da por la manera en la que vivenciamos nuestro entorno a través de los sentidos. Lo que existe es lo que veo, hasta que se comprende y se entiende el concepto de lo abstracto. Así que cuando uno expresa, siendo un niño o una niña, que se metió un frío o que el frío se le mete en la cama, se piensa de manera literal en la corporeidad del frío, que se adentra en un espacio físico que ocupa el niño o la niña. Lo invisible se ha hecho visible en la literatura infantil a través de diversos recursos, los colores, las formas, etc. Estas han sido utilizadas para retratar lo inmaterial. Piensen en las emociones, piensen en su forma. Ahora es posible verlas, gracias a la literatura y a lo que el cine nos ha permitido como una imagen de estas mismas. Elementos incorpóreos como el miedo, la muerte, la soledad, el olvido, los cambios de ánimo han sido ampliamente utilizados en la literatura infantil y concretados mayormente en el libro álbum a través de la ilustración. Entonces es el libro álbum un constructo estético donde elementos como la narración, las ilustraciones y la historia misma reflejan este concepto, este conjunto de pautas sociales e históricas de cada contexto o cada comunidad. Y esto es algo que menciona Castoriadis también, ya que se convierte en una representación del mundo que subyace o que hace parte de un grupo social y que afecta la psiquis de los individuos.
Así podríamos entonces decir que la literatura en general y los libros, algunas de manera particular, son manifestaciones estéticas y comunicativas que están ligadas a las manifestaciones y los imaginarios de las comunidades y los grupos sociales. Bien lo menciona María Nikolayeva en su artículo Aesthetic Approaches to Children's Literature, an Introduction, que lejos de ser considerada como simple o sencilla, la literatura infantil es una narrativa en la que convergen muchos elementos que desarrollan la historia y el discurso. Según Nikolayeva, se debe tener en cuenta algunos criterios al momento de crear una historia infantil, como un tema concreto y familiar, una trama única, un orden cronológico de eventos y un número limitado de personajes, los cuales básicamente tienen un atributo o una cualidad. La mayoría de las veces son buenos o malos o se transforman, entre otros. Pero al respecto de este último apartado, pienso en los elementos imaginarios que se personifican en las historias infantiles: la muerte, el olvido, la oscuridad, el miedo, incluso el frío. Considero que si bien son personificaciones relevantes, no se encuentran enmarcadas en el simple concepto de que son buenas o malas. Inicialmente llegan a ser personajes que generan en el protagonista de la historia un sentimiento adverso, es decir, no le produce confianza o gusto. Pero luego, a lo largo del relato, la mayoría de las veces, estos personajes le permiten al protagonista de la historia llegar a ser empático con él o con ella, dependiendo si el elemento se personifica como femenino o masculino, es decir, como la oscuridad o el frío. Considero entonces que son personajes neutrales, es decir, no son ni buenos ni malos, más bien permiten al niño y al público de manera general una reflexión para enfrentarse a los cambios, a los miedos o a las situaciones que nos cuestan o que son difíciles para nosotros de entender. Entonces, durante la especialización de literatura infantil y juvenil que realizo en la Universidad Javeriana, empiezo a trabajar con mi profesora de ilustración y con los profes de la especialización en consolidar la historia y el uso de los recursos estéticos que me permitan hacer visible y material el frío. Empiezo a trabajar en la historia como tal y empiezo a experimentar con diversas formas para poder materializar el frío. Aunque este es todavía un proyecto que se encuentra en proceso, espero pues llevarlo a buen término. ¿Cómo es el frío? ¿Cómo logra meterse en la cama? ¿De qué color es? Fueron muchas las preguntas que surgieron cuando empecé a trabajar en la historia y en materializarlo, en encontrar la forma, el color, el tono, la técnica, la estética que me ayudara a hacer visible al frío. Mil dudas surgieron y si soy sincera, aún algunas acompañan este proceso. El frío es pequeñito. Fue una opinión que se repitió de manera constante entre los niños con los que compartí los primeros dibujos. Y siguiendo los consejos de Nikolayeva al respecto de personajes de características sencillas, llevé la imagen del frío, de una con rostro definido y colores en tonos azules, a una sin rostro y de tonos grisáceos. Trabajar en el personaje principal, el niño que narra la historia, también ha sido un reto. Pasar de esto, inicialmente, a este fue un momento de evolución en la historia y decidir el contexto social y hasta económico del personaje también fue vital para construir el relato. Rafita, así se llama el protagonista de la historia por ahora, es un niño que disfruta de estar en familia. Le encantan sus juguetes, en especial Sammy, su oso amigo que lo acompaña desde que era un niño. Le encanta dibujar y leer, y vivía en un sitio tropical con su familia hasta que un día tuvieron que irse de su casa a un sitio nuevo, donde todo es diferente. El clima, los juegos, el idioma y los niños. En el relato, la visión que Rafita tiene del frío es la de un niño que busca compañía,
Por eso el frío se mete en las casas y en las camas de las personas. La historia propone así una comparación entre lo que narra Rafita observando al frío y lo que él mismo siente en el sitio donde se encuentra. El frío busca amigos con quienes jugar, historias que escuchar y sitios donde pueda sentirse bienvenido. Eso mismo es lo que el protagonista de la historia siente. Así, el frío se convierte en una prosopopeya o personificación de los sentimientos del protagonista, en un lugar donde se siente solo y a veces donde no es bienvenido. Entonces será en el desarrollo del relato cuando el frío pasará para la historia y para el protagonista a convertirse en un estado climático cuando el niño consolide su vínculo con el espacio, las personas y sus amigos en la historia.